Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Un placer saludarlos de nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el CCA CSN y además el KZDQ6, y también vamos a hacerles una comparación punto por punto mientras vayamos avanzando, así como siempre le hacemos. Bien, primero que nada me gustaría hablar sobre un poquito de las diferencias físicas que, pues para empezar, la forma es la misma, no sé, sea caseta es lo mismo, su forma es lo mismo, forma de concha, bastante cómodos hasta cierto punto, porque yo creo que uno de los puntos esenciales del CCA CSN es su fit, y es que el CCA CSN pues sí es considerablemente, aunque sea la misma forma que el DQ6, sí es más grande, o sea, sí es más grande, y yo creo que aquí está un poquito de lo que podría ser un punto importante, porque si tienen orejas pequeñas como yo, pues el fit puede llegar a ser un poquito no el mejor, ¿no? Porque si tienen orejas pequeñas como las mías, a veces digamos que dependiendo del fit, el fit no siempre va a ser el mismo, ¿no? Eso es lo que me refiero. A veces como que sientes que van a estar bien y como que sí se va el sonido, pues precisamente por el fit que sí quedó bien, como que esa vez va a sonar bien. A veces como que no queda bien porque como que está muy grande y como que se mueve. Sientes que va a tener como que un desnivel el volumen, entonces digamos que puede ser un punto importante, sobre todo si eres una persona con oídos pequeños, ¿no? El CSN sí es un audífono pues bastante grande y puede llegar a tener problemas si tienes oídos pequeños, ¿no? Si tienes oídos pues ya un poquito más grandes, pues yo creo que no vas a tener absolutamente ningún problema, pero pues definitivamente yo sí tuve problemas porque a veces sentía que no sonaba bien, pero no es porque no sonara bien, ¿no? Sino porque a veces el fit sí como que sentía que no era el mismo en los dos oídos, y sí podía escuchar como que se sentía un poquito menos volumen o cosas así, ¿no? O sea, sí llegué a tener algunos problemillas, entonces empezamos con ese punto importante porque sí puede afectar. El KZDQ6 definitivamente es más pequeño y yo creo que es un fit más universal. Y bueno, en cuanto a lo demás, pues también el cable es el mismo y de nuevo la forma es la misma, ¿no? Y bueno, ya pasando ese punto importante, pues vamos directamente hacia la sección de sonido. Y bueno, esta vez usé, como en muchas ocasiones, mi amplificador como fuente de poder y mi PC como fuente de sonido, archivos FLAC MP3 en su mayoría. Y bueno, vamos a hablar de el CSN, un audífono relativamente musical con un poquito de calidez, pero aún así suficientemente rápido, ¿no? O sea, se puede decir que no es un audífono lento, ¿no? Entonces comparte muchos parecidos con el DQ6, pero también definitivamente puedes llegar a sentir que es un audífono muy diferente al mismo tiempo. Si lo estás escuchando el volumen, digamos que moderado o un poquito bajo, yo creo que no se sienten tantas las diferencias. Y hay algunas ocasiones donde el DQ6, donde ya llegué a hablar en su review, que sí es como que un poquito gritón, ¿no? En las frecuencias medias altas sí puede llegar a ser fatigante el DQ6, pero en volumen moderado yo creo que no tienes esos problemas con el DQ6. El CSN es, a comparación del DQ6, menos agresivo y definitivamente no tiene riesgo de ser fatigante, aunque la comparación como tal se hizo en volumen un poquito ya más alto. Yo diría que ya llegándole un poquito al alto, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo se puede escuchar mucho más fácil las diferencias entre los dos audífonos, y por eso hice la review y además la comparación ya en un volumen un poquito más alto. Bueno, primero que nada tengo que decir que el CSN, digamos que necesita un poquito más de potencia que el DQ6. El DQ6, ¿no? O sea, con un poquito menos de potencia se escucha un poquito más fuerte. Entonces no es que el CSN sea difícil de mover, pero definitivamente sí puedes escuchar que el DQ6 sí es un poquito más potente con menos volumen. Y bueno, ya entrando hacia el bajo, podemos decir que el CSN sí tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? O sea, un poquito más de volumen, un poquito más de... se puede decir que un poco más lento. No por eso quiere decir que es un audífono lento. No, o sea, recuerden que los dos tienen el dynamic driver del bajo, es el shunt driver. Y es un driver que pues, es conocido por ser bastante rápido, bastante preciso, ¿no?
aunque pues sí, definitivamente sí tiene más cuerpo en el CSN, ¿no? Sobre todo cuando le subimos el volumen y sí, o sea, es indiscutiblemente con más cuerpo, ¿no? Y a mí me gusta que sí tenga ese cuerpo, que tenga un poquito más de sub-bajo, ¿no? Sobre todo ese sub-bajo sí es un poquito más lento, tiene un poco más de expansión nota por nota, aunque siento que es un golpe, a veces se siente un poquito seco, ¿no? Porque sí tiene como que ese sub-bajo, un poquito el cuerpo, pero el mid-bajo a veces sientes que no tiene como que tanto golpe, ¿no? O sea, como que se queda un poquito corto y a veces se puede llegar a sentir un poquito seco en el CSN, que le falta un poquito de profundidad, ¿no? O sea, como que a veces dices, ok, como que sí se llega a sentir un poquito cortito, ¿no? Se llega a cortar un poquito antes de lo que te gustaría. Pero aún así sí tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? Y un toque más de calidez que el DQ6. Mientras tanto, el DQ6 pues es un bajo que a comparación del CSN, y sobre todo en canciones o géneros electrónicos o con bajo pesado, puede llegarse a sentir un poquito anémico el DQ6 a comparación. Aunque el DQ6 lo que sí tiene es que el mid bajo tiene un poquito mejor de profundidad, no sientes que se quede corto el mid bajo, no, el golpe del mid bajo no se siente que se queda corto como el CSN, ¿no? Entonces me gustó el mid bajo del DQ6, la verdad, me gustó bastante, pero definitivamente si estoy escuchando algo como jazz, ¿no? Algo de electrónica, algo por ejemplo orquestral, definitivamente siento que sí llega a sentirse anémico el DQ6 a comparación del CSN, ¿no? Que sí tiene más cuerpo, definitivamente se lo llega a hacer más musical, ¿no? Y eso me gusta más eso del DQ6, digo del CSN, perdón, aunque definitivamente el mid bajo no me gusta que se quede un poquito corto, ¿no? Que la profundidad en esas notas a veces no llegue a donde uno quisiera que llegara, ¿no? Entonces un poquito de ambos. En lo general me gusta un poquito más el del CSN porque es un poquito más musical, pero definitivamente de gustos a gustos. Si buscas algo un poquito más preciso, un poquito más rápido, definitivamente el bajo del DQ6 lo va a cumplir, ¿no? Aunque de nuevo, géneros electrónicos o con mucho bajo tal vez no es su fuerte, ¿no? Incluso en jazz, en orquestral, también siento que le falta un poquito al DQ6, pero al CSN, mientras sí cumple en esos géneros, siento que a veces no es tan rápido ni preciso como el del DQ6, y además pues ese mid bajo, ¿no? Que de nuevo como que siento que se corta un poquito antes las notas de lo que me gustaría. Y bueno, al final de cuentas yo creo que precisamente el bajo es la parte donde más se diferencian estos audífonos, ¿no? Porque lo demás es relativamente más parecido, pero sí el bajo definitivamente es donde puedes notar más la diferencia, sobre todo pues de nuevo en un volumen un poquito más alto, donde sí es súper fácil notar esa diferencia. Y bueno, nos vamos a las frecuencias medias. Yo creo que aquí el DQ6 es muy preciso, la verdad, muy claro, es frecuencias medias limpias. El CSN también, pero no se siente tan claro, definitivamente no se siente tan claro ni tan limpio, ¿no? O sea, tienen muy buen nivel en ambos, pero no al nivel del DQ6. Evidentemente le ayuda al DQ6 que sea más elevado, ¿no? Sus frecuencias medias son más elevadas, ayuda bastante a que resalte más las notas, ¿no? La claridad de las notas, la separación de las notas, sí ayuda un poquito, pero como habíamos dicho en la review del DQ6, definitivamente lo hace, sobre todo en las frecuencias medias altas, un riesgo de fatiga, ¿no? Un riesgo de fatiga en lo personal a mí es lo que no me gusta del DQ6, y por eso yo no lo uso como tal, o sea, porque sí se me hace fatigante, sobre todo en las frecuencias medias altas, y después de un rato es como que, ¿sabes qué? No, o sea, está demasiado como que cargado para mis gustos para esas frecuencias. Mientras tanto, el CSN, frecuencias medias altas, son definitivamente un poquito más disminuidas, y sí, o sea, puedes escuchar como ese riesgo de fatiga, esa agresión definitivamente disminuye y no tienes ese riesgo, no tienes esa fatiga. Aunque por el otro lado, como habíamos dicho, ese riesgo de no tener tanta claridad, tanta separación y tanta limpieza, porque también siento que el bajo del CSN a veces
se mezcla un poquillo, ¿no? Sangra un poco sobre las frecuencias medias, entonces no tienes esa claridad ni separación como tienes en el DQ6. Entonces, de nuevo, sí es más parecido que el bajo, las frecuencias medias, pero sí hay algunas diferencias, ¿no? O sea, el DQ6 es donde tiene su enfoque, frecuencias medias, medias altas, y el CSN definitivamente un poquito más disminuidas, pero no mucho, ¿no? A mí me gusta más el nivel que tiene el CSN, aunque definitivamente no es tan claro ni tan limpio como el DQ6. Las voces masculinas, femeninas en ambos yo creo que está bastante bien, aunque ambos son audífonos relativamente rápidos, no es que tengan demasiado volumen, ¿no? O sea, demasiado cuerpo en las voces ni en los instrumentos, es más su fortaleza ser un poquito rápidos. Y bueno, pasamos a las frecuencias altas. Aquí yo creo que también se parecen bastante, yo creo que es donde se parecen más, o sea, de nuevo el CSN está un poquito más disminuido, pero yo creo que es un poquito menos de diferencia que en las frecuencias medias, ¿no? Entonces yo siento que aquí sí están bastante parecidos, aunque sí también puedes notar que sí un poquito más disminuidos en el CSN. También el DQ6, como mencioné, frecuencias altas no son tan agresivas. Yo creo que su problema es más en las frecuencias medias altas. Entonces frecuencias altas no son tan agresivas, pero aún así complementan las frecuencias medias altas para tener ese riesgo de fatiga, ¿no? Y es algo que no me gusta mucho, aunque tampoco está súper agresivo, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan agresivo, sobre todo en volumen moderado, definitivamente no tienes ese riesgo, ¿no? CSN, también me gusta más un poquito el nivel del CSN en las frecuencias altas, no se sienten oscuras, no, o sea, sí es un poquito más disminuidos que el DQ6, pero no lo suficiente para sentirse oscuras, ¿no? O sea, para nada, está lejos de ser un audífono oscuro, solamente es esa pequeña diferencia en las frecuencias altas. Me gusta la extensión en ambos, me gusta la claridad en ambos, creo que ahí de nuevo no hay tanta diferencia, aunque el CSN noté un poquito más de sibilancia, definitivamente noté un poquito más de sibilancia en el CSN. El DQ6, como había dicho en su review, sí le noté un poquito de sibilancia, lo cual por el precio sigue siendo normal, o sea, está bien. Y en el CSN un poquitín más de sibilancia, incluso estando un poquito más disminuido las frecuencias altas. Pues sí, digo, también es un audífono considerablemente más barato que el DQ6, entonces se entiende que tenga un poquito de sibilancias, aunque pues sí se me hace un poquito chistoso que aunque sea un poquito más disminuido las frecuencias altas, presente un poquito más de sibilancia, ¿no? Pero como tal, yo creo que no hay ningún problema con el CSN. Con el DQ6 yo diría que tampoco, pero en volúmenes altos sí, yo creo que sí complementa ese extra de frecuencias altas, complementa a ese extra de frecuencias medias altas y definitivamente le agrega un poquito más, ¿no? de riesgo de ser fatigante al DQ6, que en lo personal eso no me gustó mucho, ¿no? Pero de nuevo, o sea, de gustos a gustos. En Soundstage yo creo que depende yo creo que de la canción. Definitivamente hubo canciones donde sentía que el DQ6 era más amplio y tenía más profundidad, y había canciones donde el CSN se sentía un poquito más amplio, más profundidad no necesariamente, ¿no? Como que lo sentía en canciones más amplio, ¿no? Entonces ahí se van, pero por lo general yo diría que el DQ6 es un poquito más amplio y un poquito con más profundidad en el Soundstage. Pero de nuevo ahí se van un poquito cerrados, ¿no? Porque de nuevo habrá canciones a lo mejor con un poquito más de bajo, que sientas que ese bajo como que le da un poquito más de espacio, ¿no? Entonces depende un poquito de la canción, pero no, por lo general yo diría que el DQ6 sí tiene un soundstage un poquito con un poquito más de espacio hacia todos, ¿no? 360, por así decirlo, ¿no? Y en el Imaging definitivamente ahí sí sentí que el DQ6 tiene la ventaja, definitivamente, que tenga menos subbajo. Yo siento que definitivamente le ayuda a ser más preciso, y sí, en el Imaging ahí sí no están tan parejos. No es malo el del CSN, pero definitivamente el del DQ6, el Imaging es muy bueno, entonces sí puedes sentir, ¿no? Como que más bien escuchar definitivamente más exacto, ¿no? El Imaging en instrumentos en el DQ6 definitivamente. Entonces, en resumen, diría que el CSN es un audífono más musical, ¿no? Porque sí tiene un poquito más de cuerpo,
un poquito más de calidez en general también. Entonces sí, es más musical el CSN, menos agresivo y definitivamente con un riesgo de ser menos fatigante. Entonces a mí en lo personal me gusta un poquito más eso, aunque el DQ6 definitivamente técnicamente es un audífono mejor, ¿no? O sea, yo creo que tiene, o sea, mejor imaging, mejor soundstage, bueno, más amplio, más claridad, mejor separación, un poquito más precisión, ¿no? O sea, técnicamente el DQ6 es un audífono superior. Y bueno, también tiene que ver el precio, entonces definitivamente lo muestra el DQ6, aunque en lo personal sí no me gusta, que para mí sí sea fatigante el DQ6, ¿no? Entonces, y que además en ciertos géneros como electrónica sí se llega a sentir un poquito anémico el bajo del DQ6. Pero por ejemplo hubo géneros como lo sería a lo mejor metal, ¿no? Metal donde el DQ6 no importa mucho ese subbajo extra del CSN y el DQ6 suena brutal, ¿no? O sea, suena muy bien. Es donde más lo noté, ¿no? Donde dije, ¿sabes qué? Aquí el DQ6 me gusta más, ¿no? Pero también tiene que ver un poquito de que si estás escuchando cualquier género, sea una voz un poquito más masculina, donde no tengas precisamente ese riesgo de las frecuencias medias, altas y altas que pueden llegar a ser agresivas, ¿no? Entonces, si estás escuchando a lo mejor tus monas chinas, tus monos chinos, el CSN definitivamente sigue siendo un audífono pues más seguro, ¿no? Entonces, como pueden ver, audífonos que comparten ciertas características, pero que finalmente sí son bastante diferentes. En lo personal, CSN un poquito más musical, un poquito más seguro, me gustó más, pero de nuevo, DQ6 es un audífono técnicamente superior en todo, ¿no? O sea, no se puede negar. Entonces, los dos audífonos muy buenos, aunque en lo personal me quedo con el CSA CSN. Y bueno, eso sería todo, amigos. Fue un gusto platicar un ratillo frente a ustedes. Cuídense mucho. Chao.